punto de concluir el sexenio de nuestro señor presidente. Y solo por ese tu programa de confianza, Economiza tu economía, está con nosotros nuestro señor presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Placer, Carlos. El placer es mío, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches. Como acabas de mencionar, estamos a punto de terminar con este sexenio. Y no ha sido nada fácil, pero estamos a punto de concluir con un excelente equipo de trabajo. Así es, señor presidente, y sí que es un gran equipo de trabajo. Está detrás de usted Manuel Barlet, de Gobernación, y Bernardo Sepúlveda, de Relaciones Exteriores. Así es, y no puedo dejar de mencionar a Jesús Silva y a Gustavo Petricioli, de Hacienda y Crédito Público. Sí que ha sido un excelente equipo de trabajo, señor presidente. Y para seguir con esta entrevista, nos gustaría saber dónde realizó sus estudios y qué carreras estudió. Con mucho gusto, querido Carlos. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estudié el posgrado en Administración Política en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Excelente, señor presidente. Cabe de mencionar que Harvard es una de las mejores universidades del mundo. Señor presidente, hay algo que nos gustaría saber. ¿Qué hizo para hacer frente a la crisis económica del país? Pues mira, Carlos, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los cuales el gobierno subsidió parte de los productos básicos y los productores se comprometieron a no aumentarlos. Señor presidente, sabemos que hace 2 años el crecimiento económico fue ampliamente negativo. Quisiéramos saber alguna de las razones por las que sucedió de esta manera. Pues mira, Carlos, fueron varias razones. El saldo deficitario en las cuentas corrientes, además de las reservas de divisas, descendieron a un nivel muy peligroso. El peso entró en caída libre con respecto al dólar del menos 3.8% del Producto Interno Bruto. Lo entendemos, señor presidente. No ha sido nada fácil ni para el país ni para usted estos sucesos que están pasando. La pregunta que queremos hacerle, señor presidente, es ¿cuál fue el compromiso que hizo México para ser admitido en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio? Mira, Carlos, mi gobierno se comprometió a eliminar los precios oficiales de referencia, a seguir la situación de los controles directos por aranceles y reducir el arancel máximo al 50%. Señor presidente, ¿cuáles fueron las medidas que se aplicaron para mejorar la economía y para tratar de acabar con lo que es la corrupción del país? Mira, Carlos, se emprendió la campaña anticorrupción en los cargos públicos, ya que la corrupción evitaba que la economía se impulsara. Uno de los personajes encarcelados fue Jorge Díaz Serrano, el director de Pemex, que fuera destituido por López Portillo en 1981 debido a las discrepancias sobre la política de los precios del petróleo. Señor presidente, nos gustaría saber qué acciones se llevaron a cabo para coincidir con el tipo de cambio libre. Mira, tuvimos una gran idea para hacer coincidir el tipo de cambio libre. El 18 de noviembre del año pasado, el gobierno federal dispuso de una devaluación del peso del 55% y del tipo de cambio intervenido se fijó al 2.278 unidades por dólar. Sabemos que para ningún presidente ha sido nada fácil estabilizar la economía del país. Nos gustaría saber qué estrategias llevó a cabo para tratar de estabilizar toda la actividad económica del país. Mi estrategia se basó en iniciar acciones inmediatas para la recuperación económica e introducir poco a poco modificaciones de fondo en el sistema político, el modelo económico y la organización del gobierno, a las que llamamos cambios estructurales. Perfecto, señor presidente. Otra de las preguntas que le queríamos hacer es la siguiente. Es que ¿para qué se suscribió el Pacto de la Solidaridad Económica en 1987? Pues para consensuar las medidas de contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidades. Cabe mencionar que en México había varias empresas monopólicas. Nos gustaría saber cuáles fueron las prácticas monopólicas que se prohibieron en el país durante su gobierno. Pues como el petróleo y sus derivados, entre otros.
y se estableció la obligación del sector público para propiciar el desarrollo rural integral. Señor presidente, sabemos que para los mexicanos la Constitución ha sido algo sumamente importante. ¿Por qué fue que se modificó el artículo 115 de la Constitución mexicana? Pues mira, fue con el fin de fortalecer la célula política del país, que es el municipio. Se formó este artículo correspondiente para darle mayores facultades económicas y administrativas. Perfecto, señor presidente. Hay muchas dudas que los mexicanos tienen. Una de las preguntas que le hicimos al público para que ellos se las hicieran a usted y es la siguiente. ¿Hubo algún año en el cual haya logrado reducir esta inflación? Desde luego que sí, Carlos. En el año 1985 se logró reducir la inflación al 57.7%. Se consiguió el equilibrio en las cuentas con el exterior y el déficit financiero fiscal fue de 9.6%. ¿Para qué se obtuvo la membresía en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio? Pues mira, se obtuvo para que México recibiera más de 20.000 concesiones arancelarias de los países miembros, que se tradujeron a 2.000 millones de dólares más en exportaciones no petroleras en el año y medio siguiente, a nuestro ingreso, obviamente. Señor presidente, le hemos dado la oportunidad de que el público haga una pregunta. Y la pregunta que le hicieron es, ¿qué redujo la inflación este año? Pues mira, en buena medida fue gracias a que el Pacto de Solidaridad Económica se renovó en 5 ocasiones durante el año. La inflación se redujo al 51.7%, casi una tercera parte del nivel alcanzado hace un año. Señor presidente, sabemos que todo presidente pasa sucesos muy difíciles a lo largo de su sexenio. La pregunta que le queríamos hacer el día de hoy es, ¿cuál fue el momento más difícil durante su gobierno? Mira, Carlos, primeramente el sismo de hace 3 años. Sabemos que hubo una pérdida de vida estimada en más de 5.000 personas y cuantiosos daños materiales en viviendas y en la infraestructura pública. Principalmente en la capital del país, el costo en la reconstrucción se calculó en más de 4.000 millones de dólares. Justo en ese mismo, también durante la crisis internacional de los precios del petróleo, pues eso fue una etapa muy difícil en mi gobierno. ¿Por qué es que marca esos sucesos como los más difíciles de su carrera? Pues mira, Carlos, México no estaba atravesando por una buena situación económica, antes y después del sismo. Sabemos que después del sismo no vamos muy bien económicamente. Y antes tampoco. Y pues mira, es aquí donde se junta el problema del sismo con el de los precios del petróleo. Todo se juntó en un mismo año y esto provocó que nos quedáramos en cierta forma paralizados. Señor presidente, es un placer poderlo tener frente a nosotros respondiendo esas preguntas ante miles de mexicanos que están viendo este programa Economiza tu Economía. Ha sido un placer estar contigo esta noche, Carlos, dejando las cosas claras para la gente. Después de este sexenio, tengo mucho que decir de nuestro pueblo México. Es fuerte, seguiremos adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, cabe de mencionar que la Universidad de Harvard es una de las mejores universidades de México y del mundo. Pues ha sido un placer y un gusto estar frente a todas estas personas y ante ti. El señor presidente sexy presidente. Tiki 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 sexy presidente. Tiki 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 tiki. Ya, güey. ¿Te sigue grabando esa red? Síguelo. Vean, así es el talco profesional que usamos aquí para la grabación. Nuestro estudio. Pues fíjense, andaban cortando rábanos, unos cortanos y otros probanos. Vean sus canas. Sexy presidente. Tiki 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 tiki.